Bienvenidos a The Black Book, el libro de los misterios, con las historias ocultas de la humanidad, los misterios, leyendas y enigmas de la historia. Acompáñenme a descubrir la leyenda de Tzilkalcatzi, el gigante azteca. Hasta el día de hoy, se sigue discutiendo la existencia, en tiempos antiguos, de una raza de hombres, o parecida a la de los hombres, de estatura y dimensiones colosales, la raza de los gigantes. Al hablar de gigantes, mucha gente piensa en las culturas europeas, los relatos griegos y celtas, o inclusive en las misteriosas referencias bíblicas a la raza de los Nefilim, y tendemos a olvidarnos de las leyendas y vestigios de estos míticos seres en tierras propias. En todo el continente americano, en diferentes regiones y países, existe una amplia tradición en torno a estos seres, muchas veces sustentado en las creencias y tradiciones de las culturas prehispánicas. En el caso de México, la tradición y la mitología de las culturas mesoamericanas, principalmente la de los pueblos nahuas, nos refieren a los misteriosos y enigmáticos Kinametsin. De acuerdo a la leyenda de los soles de la mitología mexica, hoy vivimos en la época del quinto sol. Los Kinametsin habrían sido creados durante el tiempo del tercer sol, el sol de la lluvia, la tercera época de la tierra, y fueron gobernados por Tlaloc. De ellos, se cuenta que fueron los antecesores de los seres humanos actuales, pero de gran tamaño. Según algunos, los había de 4 metros de altura y más altos aún. De acuerdo a las leyendas, se dice que fueron ellos quienes construyeron la ciudad de Teotihuacán y quienes levantaron la gran pirámide de Cholula, hoy Puebla, la pirámide más grande del mundo, confundida durante años con una montaña hasta su redescubrimiento. Los Kinametsin habrían sido destruidos al final del tercer sol por una serie de grandes inundaciones, pero algunos sobrevivieron, y sus descendientes se esparcieron por toda Mesoamérica. Pocos en número, pero de un gran tamaño que causaba respeto y temor. Sin embargo, estos descendientes de los Kinametsin habrían visto una reducción considerable en su tamaño, comparados con sus ancestros, al tener alturas entre los 2,5 metros y hasta 3 o 4 máximo, lo que seguía siendo minioso para los mexicas, al tener una estatura promedio de 1,60 metros. De estos gigantes, se da fe en numerosos códices y escritos de los evangelizadores de la Nueva España, como el Códice Zumárraga, el Códice Vaticano A, y los escritos de Fray Andrés Olmos o Fray Diego Durán. Pero es en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún que se hace una de las menciones más importantes de la raza de los gigantes. En este se hace referencia a uno de los gigantes más prominentes y estoicos que la historia ha querido olvidar: el gigante Tzilkalcatzi, el guerrero prehispánico que nunca pudieron conquistar. Según las crónicas, el 20 de mayo de 1520 estalló una gran confusión y alboroto en plena festividad de Toxcatl, en el Templo Mayor, cuando las huestes de Pedro de Alvarado, quien se había quedado al frente de los españoles, mientras Cortés estaba fuera de la ciudad, y quienes habían estado alojados en las casas de los mexicas desde hacía meses, atacaron a traición a los mexicas. Las flechas y las espadas tiñeron de sangre el suelo frente al Templo Mayor, y las noticias de la batalla llegaron hasta la vecina Tlatelolco, donde los capitanes al mando de sus ejércitos se lanzaron hacia Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, para hacer frente a la batalla. El historiador Miguel León Portilla narra en su libro Visión de los Vencidos: hubo 3 capitanes que nunca retrocedieron. Nada les importaba a los enemigos. Ningún aprecio tenían de sus propios cuerpos. El nombre de uno, Soyexin,
el del segundo, Temoxin, y el del tercero es el del mentado Tlacatzin. Tlacatzin, un guerrero otomí de México Tlatelolco, de los últimos Inametzin del Imperio Mexica. Hábil y feroz guerrero, temido entre los aztecas mismos y los pueblos vecinos por su fuerza e invencible destreza en el uso de armas. Irrumpió en la batalla donde desconcertados guerreros mexicas sucumbían al ataque español, y con su fuerza cambió el rumbo de la batalla. Con garrote y manos, destrozó las armaduras y huesos de los soldados españoles que se atrevían a desafiarlo, mientras de su garganta emergían gritos de guerra y palabras que juraban apartar de su camino a cuanto hombre blanco se le pusiera enfrente. Logró provocar el miedo y agotamiento de los españoles, y al final, repelerlos. Pedro de Alvarado, impresionado por este gran guerrero, sintió un gran respeto y un agudo odio hacia este hombre, que parecía indestructible. Alvarado no se enfrentó de manera directa ante él, pero le bastó ver su coraje, de lejos, para desear nunca tener que medirse ante aquel coloso, por lo que ordenó a sus navíos surcar el lago para ir en su búsqueda a Tlatelolco. Cuenta Miguel León sobre este enfrentamiento. El capitán mexica Tlacatzin, gran capitán, muy macho, llega luego, trae consigo, bien sostenidas, 3 grandes piedras redondas, piedras con que se hacen muros, o sea, piedras de blanca roca. Una en la mano la lleva, las otras 2 en sus escudos. Luego con ellas ataca, las lanza a los españoles. Ellos iban en el agua, dentro del agua, y luego se repliegan. Tlacatzin repelió el ataque de las hordas españolas, lanzándoles inmensas piedras, utilizadas para hacer grandes murallas, imagen del evento, que quedó plasmada en el Códice Florentino. En los meses posteriores a la matanza del Templo Mayor y el ataque de Tlatelolco, el gigante otomí se distinguió como uno de los grandes líderes mexicas. Repelió las tropas españolas en varias ocasiones y avivaba el corazón de los hombres con su discurso antes de las batallas. Guiaba con su ejemplo y coraje y atemorizaba a los guerreros españoles en batalla con su enorme tamaño y sus atavíos guerreros. Un collar de cuentas de caracol, un casco de plumas, su medalla de águila que le colgaba al pecho. Tenía sus ajorcas de oro en los brazos y también llevaba en las piernas sus bandas de oro ceñidas, sumamente relucientes y que no dejaban de brillar. En el mítico enfrentamiento, en la madrugada del 30 de junio y el 1 de julio de 1521, acontecida en los caminos hacia Tenochtitlán, los cuales fueron 3, y conectaban la ciudad-isla con el resto del imperio, a través de avenidas puente sobre el lago de Texcoco. El gigante Tlacatzin defendió el camino que conectaba Tlacopa con Tenochtitlán. Su bravura y el miedo que infundía eran tan grandes que nadie pudo vencer su posición. Era capaz de pelear contra 3 españoles al mismo tiempo y asesinarlos de manera hábil y feroz. Su garrote no tenía misericordia, golpeaba los cráneos, los vientres y las extremidades de los enemigos, pensando solo en vencer y en preservar su orgullo de guerrero. Gritaba el nombre de Cortés para enfrentarlo en batalla singular, batalla 1 a 1, pero esto no sucedió, pues los generales españoles evitaban el enfrentamiento directo con él. Tumbaba jinetes y caballo de un golpe, y arremetía con furia y una destreza guerrera sin igual. Los soldados españoles nunca pudieron vencerlo, ni tomar el camino que defendía. Sin embargo, los otros caminos sucumbieron al ataque español, y Tlatelolco cayó. Fue decisivo. Tenochtitlán cayó al poco tiempo, pero Tlacatzin nunca pudo ser derrotado. Se internó hacia el norte, con los pocos hombres de su ejército que sobrevivieron. Muchos contingentes españoles lo siguieron y buscaron durante años, pero de él no se volvió a saber nada. Y muchos de los contingentes nunca regresaron de su búsqueda. Contingentes completos, perdidos en la búsqueda de un solo hombre, un gigante azteca que nunca pudo ser conquistado. Gracias
por acompañarme a través de las páginas oscuras de The Black Book en este viaje de descubrimiento y misterio. Yo soy Enrique III de Lenga y les presento The Black Book, que es un proyecto dedicado a recopilar todas las historias ocultas de la humanidad, sus misterios y sus leyendas. Encuentra más historias en los links de la descripción y en el canal. Puedes suscribirte y activar las notificaciones para una mayor facilidad. Danos tu apoyo y déjanos saber qué historias te gustaría que incluyamos en The Black Book. Adéntrate en el mundo oculto con The Black Book, el libro de los misterios.